Hola, qué bueno poder compartir un día más la palabra de Dios contigo. Qué bueno que hayas tomado nuevamente la decisión de acompañarnos mientras hablamos de lo que Dios nos dice a través de las Escrituras, de su palabra maravillosa. Hace una semana mi esposa hablaba de uno de los dones que son muy importantes en todo lo que es la obra del reino de Dios, y es el don de hablar en lenguas. Pues hoy vamos a hablar de un don que va muy, pero muy de la mano con este, y es el don de interpretación de lenguas. Definitivamente Dios es quien escoge a aquellos en quienes quiere que sus dones sean manifestados. Como hemos hablado en otras ocasiones, los dones que da el Espíritu Santo los da en un momento preciso. O sea, es bueno anhelar el don, ¿verdad? Es bueno anhelar los dones porque son para el servicio de la iglesia. Pero realmente estos dones los da el Espíritu a quien Él quiere. Los dones espirituales no son dones que tú puedas manejar, que vengan a tu vida cuando tú quieres. Son dones que el Espíritu escoge a quién se lo da, en qué momento, en qué lugar y para quién va dirigido este don. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero quería recalcarlo nuevamente, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones se ha dado la manipulación de la palabra de Dios para sacar provecho de esto. Pues bien, como lo mencioné en un comienzo, vamos a hablar hoy de lo que es la interpretación de las lenguas. Para ello quiero que retomemos uno de los versículos de los cuales mi esposa hablaba hace una semana, y es Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Con esto podemos ver que efectivamente de lo que estamos hablando es lo que está escrito en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario entender que lo que se habla está basado en ellas. Pues vemos que aquí en este versículo habla de que a algunos les ha dado los diversos géneros de lenguas, ¿sí? Pero también a otros dice interpretación de lenguas, lo que estamos hablando hoy. Pero ¿qué es la interpretación de lenguas? La interpretación de lengua encontré como respuesta que es la habilidad para interpretar un idioma extranjero al idioma de los oyentes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere decir la palabra con esto? Cuando hablamos de la habilidad para interpretar un idioma extranjero, nos está queriendo decir que estos idiomas que a veces no entendemos, estas diversidad de lenguas de los cuales mi esposa hablaba hace una semana, son lenguas que efectivamente existen, que no es algo inventado por el hombre. Son lenguas que existen y que Dios las utiliza específicamente cuando hay alguna persona que tiene un idioma diferente al nuestro, pero que el Espíritu Santo le lleva un mensaje a través de aquel que las habla y a través de aquel que las interpreta. Por eso es muy importante entender algo de lo que se hablaba hace 8 días en el don de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla en lenguas y no hay
quien las interprete, pues esa persona lo que está haciendo es edificándose a sí mismo. Es algo que Dios le ha dado para que esa misma persona se edifique. Pero cuando se da en el momento en que hay quien las interprete, es porque debe haber en ese lugar alguna persona que habla un idioma diferente al nuestro y que Dios le envía un mensaje específico, ¿sí? A través del Espíritu Santo, a través de esta persona tomada por el Espíritu Santo, para que esta persona extranjera pueda entender el mensaje de Dios. Espero que esté siendo claro con esto. Muchas veces en donde estamos hablando de la palabra llegan personas que son de otros países, ¿verdad? Que son de otros lugares en donde su idioma es totalmente diferente y no conocen el nuestro. Entonces ahí es donde se da el tema de la diversidad de lenguas y la interpretación de ellas mismas. Pues bueno, quiero que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo del 4 al 13. Y dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, nos está confirmando aquí la palabra que era el Espíritu Santo que les estaba dando esas lenguas. Y dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Versículo 13: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Pues bien, lo que realmente este pasaje bíblico aquí nos está diciendo eran que habían personas de otras naciones, muchas personas de otras naciones, de otros países, y que de un momento a otro empezaron a hablar las lenguas de aquellas personas que eran, digamos, locales, que eran de aquella ciudad en donde se estaba llevando a cabo este evento. Es como si estuviéramos en los Estados Unidos, por ejemplo, y de un momento a otro todos los que estaban allí fueran de otras naciones y todos empezaran a hablar en el idioma inglés. O por si de pronto estuviéramos en España en un evento, muchas personas de otras naciones y gente de Grecia, de otros países empezaran a hablar el español. Es lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra. Entonces, quien habla, quien empieza a hablar lenguas de otras naciones, es porque le quiere llevar un mensaje a estas personas que no son de este lugar. Pero de lo que estamos hablando hoy es la interpretación, y es
que cuando este mensaje de lenguas se lleva a estas personas de países extranjeros, para poder que les llegue el mensaje, pues debe haber quien las interprete. Y es allí donde se da este don. Es allí donde el Espíritu Santo no solamente toma a aquel que las está hablando, sino que toma a otro para que las interprete. Para que ese mensaje, para que esa prédica, como lo quieras llamar, esa palabra de parte de Dios pueda llegar a aquellos extranjeros que la necesitan. Entonces, es importante entender que el don de interpretación de lenguas va muy de la mano con el don de el hablar en lenguas o de los diversos géneros de lengua. Vamos a la palabra, a 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Aquí podemos entender claramente, ¿sí?, el sentimiento de Pablo, en donde dice que él quisiera que todos hablasen en lenguas. ¿Por qué él lo dice? Porque es tan importante en una congregación, en una reunión, en donde posiblemente lleguen personas extranjeras, poderles hablar el idioma de ellos para que ellos entiendan el mensaje, ¿verdad? Pero como le digo, es algo que quizás uno no manipula, por así decirlo. Quizás en alguna iglesia o en algún lugar pueda haber personas que conozcan de muchas lenguas, que se sepan muchas lenguas, pero en este caso estamos hablando del don, de algo sobrenatural que se da en una persona que no las sabe, que no las conoce, pero que de un momento a otro empieza a hablarlas. Ahora dice, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero dice, a no ser de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Una vez más confirmamos que el don de lenguas, que el don de interpretación de lenguas es dada para aquellos de la iglesia, para aquellos en la congregación, para que sean edificados, ¿sí? Es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo, en donde Jesucristo es la cabeza. Somos miembros, ¿sí?, de un cuerpo. Así como un cuerpo tiene diversidad de miembros, así la iglesia igualmente tiene muchos miembros. Pero, como le digo, lo que Dios quiere es edificar la iglesia a través de estos dones. Entonces, ¿a quién Dios usará en algún momento para llevar el mensaje a través del don de lenguas y de la interpretación de las lenguas? Pues Dios escoge a aquellos que realmente estén viviendo una vida de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Es lo que hay que entender. Muchas personas anhelan tener dones. Muchas personas anhelan que Dios realmente les dé algo, pero ¿qué estamos haciendo para merecerlo? ¿Qué estamos haciendo realmente para merecer que Dios de una u otra manera nos use? ¿Sí? Entonces es importante entenderlo. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas se da a la iglesia y para la iglesia, para poder que la gente sea edificada, para poder enseñar a aquellos que no conocen la lengua local, y es importante que les llegue el mensaje. Continuemos con la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Gloria a Dios. ¿Qué quiero
decir yo o qué nos quiere decir mejor la palabra a través de este versículo? En muchas iglesias se da que quizás algunas personas sean tomadas por el Espíritu Santo y hablan las lenguas que Dios pone en su boca. Pero si no hay quien las interprete, es preferible que esta persona lo haga de una manera discreta para sí mismo. Porque cuando no hay quien las interprete, se pueden hablar, pero de una manera discreta, para que lo edifique a sí mismo, ¿sí? Recuerden que cuando hay quien las interprete es porque el Espíritu Santo, Dios mismo, conoce que hay alguien extranjero que las necesita, y ahí es cuando toma a otra persona para darle lo que es la interpretación. Por eso aquí Pablo una vez más dice que prefiere hablar 5 palabras con el entendimiento, porque si a mí vienen el don de lenguas, pero no hay quien las interprete, ¿de qué me sirve hablarlas a gran voz si otras personas no lo van a entender? Pensarán quizás que estoy loco, ¿verdad? Entonces, en lo que es el ministerio, en lo que es la obra de Dios, tenemos también que ser sabios. Dios no vino para traer confusión a este mundo. Dios vino, ¿sí? Jesús vino para traer paz, para traer claridad, para quitar los velos que muchas veces tenemos en nuestros ojos espirituales. Amén. Pero continuemos una vez más con la palabra y vayamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Confirmamos una vez más. Si no hay intérprete, entonces calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es aquella persona que sea tomada por el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Si no hay un intérprete, debe de ser sabio y entender que ese mensaje es para sí mismo, para que se edifique a sí mismo. El mensaje es para él, para esta persona que la está hablando, si no hay intérprete. Entonces, por eso aquí una vez más, Dios nos confirma lo que estamos hablando. Y en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 10, podemos encontrar lo siguiente. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Así es. Hay muchas lenguas en este mundo, hay mucha diversidad de lenguas en este mundo, pero ninguna, dice, carece de significado. O sea, todo tiene que ser entendido. Todo tiene que ser entendido. ¿De qué me sirve a mí escuchar una lengua extranjera? ¿O de qué me sirve a mí escuchar un mensaje en una lengua extranjera si voy a quedar en lo mismo? No voy a entender realmente lo que Dios me está diciendo a través de esa palabra. Por eso Dios es un Dios de orden. Por eso, si no hay quien las interprete, es a sí mismo que la palabra está llegando en esas lenguas. Mas si hay ese intérprete, háblalo, porque es Dios que te está usando para llevar ese mensaje a Dios. Si tú eres un intérprete, incluso no calles, porque muchas veces quien habla en lenguas en algún momento no sabe que el intérprete pueda estar allí, pero cuando Dios lo hace, cuando el Espíritu Santo toma a este intérprete, no debe callar, debe decir, debe comunicar realmente cuál es ese mensaje y si es para alguien en especial, alguien en específico que esté escuchando este mensaje. Ahora, hablar en lenguas debe realizarse para comunicar la palabra. Para eso es el hablar en lenguas, para comunicar la palabra de Dios a una persona que no conoce el idioma
que se usa en el lugar donde está haciéndose el evento. En primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, podemos encontrar lo siguiente. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Gloria a ti, Señor. De verdad que Dios no es un Dios de confusión. Dios nos llamó a paz. Dios quiere que tú estés en paz. Dios quiere que tú estés regocijado en Él. Dios quiere que si estamos en un lugar celebrando una reunión para adorarle, Él quiere que tú también recibas esa palabra. Él quiere que tú recibas de ese amor, de ese mismo que tú estás enviándole a través de la alabanza, a través de la adoración. Dios, cuando tú haces esto, Dios se llena de regocijo y Él quiere que tú participes de ese regocijo, de esa alegría, de ese gozo, de esa paz. Por eso, hoy te quiero decir, si tú durante todos estos días que hemos estado hablando de los dones espirituales, has encontrado que tienes o que Dios te ha usado en alguno de ellos, bendito eres. Bendito eres porque estás siendo usado por el Dios de los cielos. Hoy estamos terminando con esto, los dones espirituales. Más adelante vamos a seguir tratando de lo que son los dones de servicio, que son otros dones, que esos ya no dependen tanto del Espíritu Santo, sino de ti mismo también. Es algo en donde tú vas a tomar decisiones. Amén. Entonces, yo quiero que en este momento tú decidas realmente servir a Dios. Que en este momento tú abras tu corazón y le digas, Señor, tómame, yo quiero ser usado por ti, yo quiero servir en la obra, yo quiero servirte a donde quiera que yo vaya. Llena mi vida de tu presencia. Verás que Dios no solamente te bendecirá, sino que te recompensará. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, dice que te dará recompensa aún en público. Que Dios te bendiga.